me llamo Hannah, tengo 30 años y soy abogada. ¿Alguna vez has sentido que el mundo que conocías se desmorona ante tus ojos? ¿Que la confianza, el pilar fundamental de tu vida, se convierte en polvo? A mí me pasó, y lo que descubrí sobre mi suegra te dejará sin aliento. ¿Qué harías en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Dale like y suscríbete para que no te pierdas ningún detalle de esta historia. Mi padre, Samuel, siempre fue un hombre generoso, casi ingenuo en su bondad. Viudo desde hacía 10 años, vivía una vida tranquila en su casa de Houston, Texas. Una casa grande, cómoda, llena de recuerdos familiares y de un silencio que a veces era más pesado que el bullicio de la ciudad. Era un hombre rico, pero nunca alardeaba de su fortuna. Su riqueza era para él un medio para vivir confortablemente y para ayudarnos a nosotros, sus 3 hijos, hasta que conoció a Débora, la madre de mi esposo, una mujer de 58 años, con un encanto superficial que ocultaba una ambición voraz. Débora era elegante, sofisticada, con una sonrisa que podía iluminar una habitación. Al principio me cayó bien. Era amable, cariñosa, la típica suegra que uno sueña tener. Pero su amabilidad era una máscara, una fachada cuidadosamente construida para ocultar su verdadera naturaleza. De a poco fui notando pequeñas cosas: su interés excesivo en las finanzas de mi padre, sus constantes preguntas sobre su testamento, sus indirectas sobre la falta de futuro que nos ofrecía la familia. No le di importancia entonces, fue un error. La relación entre mi padre y Débora se intensificó rápidamente. Salidas a cenar, viajes, regalos costosos. Mi padre, tan ingenuo y enamorado, estaba completamente hechizado por su encanto. Un día recibí una llamada de mi hermana. Débora y mi padre se casaban en secreto, una ceremonia a la que nosotros, sus hijos, no habíamos sido invitados. Un nudo se formó en mi garganta, un presagio de algo malo. El golpe llegó pocos días después. Mi hermana, revisando algunos documentos de mi padre, descubrió que había modificado su testamento. Todo su patrimonio, su casa, sus inversiones, quedarían en manos de Débora. Nosotros, sus propios hijos, quedábamos sin nada. La ira me invadió, una ira fría y cortante. No podía creerlo. Mi padre, un hombre que siempre había compartido su fortuna con generosidad, había sido manipulado, engañado, robado por la mujer que decía amar. La rabia se mezcló con la tristeza, una tristeza profunda que me dejaba sin aliento. Sentí el peso de la traición, no solo de Débora, sino también de mi padre, de quien me sentía profundamente decepcionada. Me di cuenta que la culpa era compartida. Mi ingenuidad, mi confianza ciega en mi padre y en su buen juicio me había cegado. Débora había jugado con nuestros sentimientos, manipulado nuestras emociones para conseguir su objetivo, la fortuna de mi padre. En medio de la tormenta, un plan comenzó a tomar forma en mi cabeza. Ya no era la hija preocupada, la nieta abrumada, era una abogada, armada con la ley y con la determinación de recuperar el honor de mi familia y, de alguna manera, una pequeña parte de la justicia. Reuní pruebas, declaraciones, documentos que mostraban la manipulación y la influencia indebida de Débora en mi padre. Comencé a investigar, buscando detalles, fechas, cualquier falla en su plan, cualquier discrepancia que pudiera usar para mi contraataque. Mis noches se convirtieron en un maratón entre libros legales y la soledad que me carcomía por dentro. El plan de venganza de Hannah no fue una explosión de ira, sino una estrategia paciente y meticulosa. Utilizó su inteligencia, su conocimiento del derecho, para crear una red invisible, un tejido de verdades que lentamente desenmascararía a Débora. La batalla legal no fue fácil. Débora, una mujer astuta y con excelentes abogados, intentó silenciarme.
pero yo estaba preparada, decidida y armada con la verdad. El desenlace ocurrió durante la audiencia final. Presente cada pieza de la evidencia, cada palabra, cada documento, cada testigo, revelando la red de mentiras y engaños tejida por Débora. Su fachada se desmoronó. Su sonrisa, antes tan encantadora, se convirtió en una mueca de miedo y desesperación. La corte falló a mi favor, anulando el testamento y devolviendo el patrimonio a mi padre. El juicio se convirtió en una exposición pública de su avaricia y manipulación, humillándola ante toda su familia y amigos. La justicia, aunque tardía, se hizo presente. Mi padre, aunque afectado por la situación, comenzó a entender la verdad. La relación con Débora terminó definitivamente, y aunque las cicatrices de la traición nunca desaparecerían, la familia se comenzó a recomponer. No fue una recuperación mágica ni instantánea, pero aprendimos a confiar de nuevo en nosotros mismos y en el poder de la verdad. No fue fácil. La batalla judicial me dejó exhausta, emocional y físicamente, pero gané. No solo recuperé una parte de la fortuna de mi padre, sino que recuperé la confianza en mí misma, la convicción de que la verdad siempre prevalece, por más poderoso que sea el enemigo. La avaricia de Débora tuvo un precio, y la lección, profunda y dolorosa, me acompañó para siempre. Aprendí a valorar la confianza, el respeto, la honestidad. Aprendí el valor del amor propio y el precio de la avaricia. Mi venganza fue la verdad, la justicia y la recuperación de mi paz interior. El juicio contra Débora fue un punto de inflexión en mi vida. No solo recuperé la confianza en la justicia, sino que también descubrí una fuerza interior que desconocía. Había enfrentado a una mujer poderosa, astuta y sin escrúpulos, y la había derrotado. La satisfacción no fue solo por el triunfo legal, sino por la sensación de haber recuperado mi dignidad, mi poder personal. Había demostrado a Débora y a mí misma que no era una víctima, sino una mujer fuerte, capaz de luchar por lo que creía justo. Sin embargo, las secuelas del engaño persistieron. La relación con mi padre quedó profundamente afectada. Aunque se anuló el testamento fraudulento y recuperó su patrimonio, la confianza se había roto. La decepción fue profunda y la cicatriz de la traición permaneció. Pasamos meses reconstruyendo nuestro vínculo, con conversaciones difíciles, llenas de reproches y disculpas. Fue un proceso lento, doloroso, pero necesario. Aprendimos a comunicar nuestras emociones, a entender las vulnerabilidades del otro, a reconstruir la base de nuestra relación sobre la sinceridad y la confianza. Mi matrimonio con Mark también sufrió las consecuencias. La traición de Débora había puesto en evidencia la falta de comunicación y la incapacidad de mi marido para protegerme de la influencia negativa de su madre. Hubo discusiones, lágrimas y un profundo sentimiento de decepción. Mark, aunque no estaba directamente involucrado en el engaño, sintió el peso de la culpa, la responsabilidad de no haber actuado antes. El período posterior al juicio fue una reconstrucción en todos los aspectos de mi vida. La casa de mi padre, testigo silencioso de la traición, necesitó una renovación no solo física, sino también emocional. Los recuerdos amargos estaban grabados en las paredes, en cada rincón. Fue necesario un proceso de limpieza, una renovación que reflejara un nuevo comienzo, una nueva etapa en nuestras vidas. Decidimos realizar una reforma completa de la casa, un proceso que simbolizaba nuestra propia transformación, una regeneración que trascendía lo material y entraba en el plano emocional. Durante ese periodo de reconstrucción me sentí profundamente sola. La decepción en mi familia, la tensión en mi matrimonio me aislaron de los demás. La ayuda profesional fue fundamental.
La terapia me permitió procesar las emociones, entender mis propias vulnerabilidades y fortalecer mi autoestima. Aprendí a identificar las señales de manipulación, a protegerme de influencias negativas y, sobre todo, a valorarme a mí misma. Con el tiempo, la familia se recompuso. Mi padre aprendió a ser más cauteloso, a valorar la honestidad y la lealtad por encima de la apariencia. Nuestra relación se fortaleció, basada en una nueva sinceridad, en una comprensión más profunda de las necesidades y vulnerabilidades del otro. Mi matrimonio también se consolidó. Mark y yo aprendimos a comunicarnos de manera más abierta y honesta, a superar las diferencias y a apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. La experiencia con Débora me transformó, no solo a nivel legal o personal, sino también a nivel profesional. Mi capacidad para identificar manipulaciones y estrategias engañosas se incrementó notablemente. Empecé a utilizar mi experiencia para ayudar a otras víctimas de fraude y manipulación. Mi trabajo como abogada cobró un nuevo sentido, una nueva dimensión. Me convertí en una defensora de los indefensos, utilizando mi conocimiento y mi experiencia para proteger a otros de las garras de la avaricia y la manipulación. La vida, después de la tormenta, fue un nuevo comienzo, un renacimiento lleno de aprendizajes. La experiencia con Débora, aunque dolorosa, me enseñó valiosas lecciones: la importancia del amor propio, la fuerza de la verdad, el poder de la resiliencia y la necesidad imperiosa de protegerse de las personas tóxicas y de las influencias negativas. Aprendí a valorar lo que realmente importa: la familia, la honestidad, la verdad y el amor verdadero. Y aunque las cicatrices del pasado permanecerán como un recordatorio constante de las dificultades superadas, se convirtieron en un testimonio de mi fuerza y mi capacidad de superación. Los años siguientes transcurrieron en una relativa calma. La vida, después de la tormenta que había desatado el engaño de Débora, encontró un nuevo equilibrio. Mi padre, aunque con cicatrices emocionales visibles, aprendió a ser más cauteloso y a valorar la honestidad por encima de cualquier otra cualidad. Nuestra relación se fortaleció basada en una nueva sinceridad y una comprensión más profunda de nuestras vulnerabilidades. Las largas conversaciones nocturnas, llenas de reproches iniciales, se transformaron en intercambios de cariño y apoyo mutuo. Recuperamos la confianza, aunque la sombra del pasado seguía presente, como un recordatorio silencioso de la fragilidad de la confianza y la importancia de la precaución. Mi matrimonio con Mark, aunque tambaleado por la traición de su madre, se consolidó. Habíamos aprendido a comunicarnos de forma más transparente y honesta, enfrentando nuestras diferencias con mayor madurez y comprensión. Mark finalmente comprendió la profundidad del daño que la manipulación de Débora había causado, no solo a mí, sino a toda la familia. Su arrepentimiento fue genuino y su compromiso por reconstruir nuestra relación, inquebrantable. La terapia de pareja, inicialmente necesaria para procesar las emociones y reparar la confianza dañada, se convirtió en un espacio para el crecimiento personal y la consolidación de nuestro vínculo. Mi carrera profesional floreció. La experiencia con Débora, aunque dolorosa, me había brindado una perspectiva única y valiosa. Mi habilidad para detectar la manipulación y las estrategias engañosas se agudizó, convirtiéndose en una herramienta esencial en mi trabajo como abogada. Empecé a especializarme en casos de fraude y abuso financiero, utilizando mi conocimiento y experiencia para ayudar a otros que habían sufrido situaciones similares. Me convertí en una defensora de los indefensos, una voz que se alzaba contra la injusticia y la avaricia.
La satisfacción de ayudar a otros a superar situaciones tan dolorosas como la que yo había vivido llenó un vacío que la venganza nunca pudo llenar. Houston, mi ciudad, se convirtió en mi aliada. Su energía vibrante, su mezcla de culturas y sus contrastes me recordaban constantemente la fortaleza y resiliencia del espíritu humano. Los paseos por el parque, los momentos de silencio en mi estudio, los encuentros casuales con la gente de la ciudad me ayudaron a encontrar la paz interior que tanto había anhelado. La serenidad, después de la tormenta, se sintió más valiosa que cualquier victoria legal. Aprendí a valorar la simplicidad de la vida, a encontrar la belleza en los pequeños detalles, a disfrutar de la compañía de mis seres queridos. Con el paso del tiempo, la amargura y el resentimiento hacia Débora fueron disminuyendo. No la perdoné en el sentido de olvidar lo que había hecho, sino de liberarme del peso emocional que su traición había impuesto sobre mí. El perdón, en este caso, fue un acto de autoliberación, una forma de cerrar un capítulo doloroso de mi vida para poder seguir adelante, sin que el pasado me definiera. La energía que había invertido en la rabia y el deseo de venganza la canalicé hacia objetivos más constructivos, hacia el bienestar de mi familia y la ayuda a los demás. El renacimiento personal, que comenzó con la victoria legal contra Débora, se extendió a todos los aspectos de mi vida. Reencontré la alegría en las pequeñas cosas, el placer en las relaciones sanas, el valor en la autodeterminación. Mi casa, renovada por dentro y por fuera, se convirtió en un espacio de paz y armonía. El jardín, que ahora cultivaba con pasión, se convirtió en un reflejo de mi propio crecimiento, un espacio donde la belleza y la tranquilidad prevalecían. La transformación personal fue gradual, pero innegable. Una evolución que se reflejaba en mi rostro, en mi sonrisa, en mi mirada. La fuerza interior, forjada en el crisol de la adversidad, me permitió afrontar el futuro con optimismo y esperanza. Y en ese futuro, en esa nueva etapa de mi vida, la verdadera victoria se manifestó no en la venganza, sino en la paz, en la serenidad, en la felicidad y en la satisfacción de haber salido adelante y haber encontrado un nuevo sentido a mi vida. Un día, mientras ordenaba papeles antiguos en el ático de la casa de mi padre, encontré una vieja caja de cartón. En su interior había fotografías, cartas, recuerdos de una vida pasada, una vida que parecía pertenecer a otra persona. Entre los objetos encontré un diario, el diario de Débora. Al principio dudé en leerlo. La idea de adentrarme de nuevo en el mundo de Débora, en su mente retorcida, me causaba un profundo malestar. Pero la curiosidad, mezclada con un vestigio de la antigua rabia, finalmente venció mi reticencia. Empecé a leer con cautela, deteniéndome en cada párrafo, cada frase, tratando de comprender la motivación detrás de sus acciones, la maquinaria interna de su engaño. Las páginas del diario revelaron una mujer compleja, llena de contradicciones. No era simplemente una villana unidimensional, movida por la avaricia. Sus escritos mostraron una profunda inseguridad, un miedo a la soledad, una necesidad desesperada de validación. Sus acciones, aunque moralmente reprobables, estaban impulsadas por traumas de su pasado, por una necesidad enfermiza de poder y reconocimiento. Descubrí sus miedos, sus dudas, sus arrepentimientos secretos. La imagen de la fría calculadora que había construido en mi mente durante el juicio comenzó a desdibujarse. No la justificaba, pero la comprendía. El diario no solo revelaba su psicología, sino también los detalles de su plan, sus estrategias para manipular a mi padre, sus tácticas para ocultar la verdad. Leí con horror cómo había estudiado sus movimientos, cómo había explotado sus vulnerabilidades, cómo había construido una red de mentiras para conseguir su objetivo. El grado de manipulación era aterrador, la frialdad con la que describía sus acciones, escalofriante. Pero al mismo tiempo,
encontré en sus palabras una trágica ironía. Su búsqueda desesperada de seguridad y felicidad la había llevado a destruir la vida de otros. Con cada página que leía, mi ira inicial se transformaba en compasión. No era un sentimiento de condonación, sino una comprensión de las complejidades humanas, de las razones detrás de las acciones, aunque éstas fuesen reprobables. Débora, en su búsqueda desesperada de seguridad económica y validación, había perdido su propia humanidad. Su avaricia y ambición habían devorado su alma, convirtiéndola en una sombra de lo que pudo haber sido. La lectura del diario fue una experiencia catártica. Me permitió ver la situación desde una perspectiva diferente, entender las motivaciones de Débora, liberarme del peso del resentimiento y del deseo de venganza. La comprensión no implicaba condonar su comportamiento, sino procesarlo, integrarlo en mi historia personal para poder seguir adelante. El diario, en lugar de alimentar mi rabia, se convirtió en un instrumento de sanación. Cuando terminé de leer el último párrafo, sentí una profunda sensación de paz. La rabia y el resentimiento habían desaparecido, reemplazados por una serena aceptación del pasado. La victoria legal contra Débora ya no se sentía como una venganza, sino como un acto de justicia, un cierre necesario para seguir adelante. El diario, una pieza inesperada del rompecabezas, había completado el proceso de sanación, me había permitido comprender el alcance del daño causado y, finalmente, encontrar la paz interior. La búsqueda de venganza había terminado. La verdadera victoria, la verdadera paz, se había encontrado en la comprensión y la aceptación del pasado. El renacimiento estaba completo, y por primera vez en mucho tiempo me sentí realmente libre. Después de leer el diario de Débora, sentí una profunda necesidad de cerrar el círculo. No se trataba de un deseo de venganza, sino de un impulso de completar el proceso de sanación, de dejar atrás el peso del pasado. Decidí buscar a Débora, no para confrontarla ni para reprocharle, sino para entenderla, para comprender el trasfondo de sus acciones. Encontrarla fue más fácil de lo que esperaba. Tras el juicio, había desaparecido de Houston, pero a través de un investigador privado conseguí su nueva dirección, una pequeña casa en una ciudad costera alejada del bullicio de la gran urbe. Era una casa modesta, casi insignificante, un contraste brutal con la opulencia a la que estaba acostumbrada. Cuando me presenté en su puerta, no esperaba una bienvenida afectuosa. Su expresión era una mezcla de sorpresa y temor. No me recibió con hostilidad ni con arrogancia. Su mirada reflejaba la tristeza y el arrepentimiento, el peso de sus actos. Hablamos durante horas. No hubo reproches ni acusaciones, solo una conversación tranquila, llena de sinceridad y vulnerabilidad. Débora, despojada de su máscara de elegancia y manipulación, reveló una mujer vulnerable, llena de inseguridades y miedos. Habló de su infancia traumática, de la falta de amor y seguridad que habían marcado su vida. Explicó cómo su ambición, su búsqueda desesperada de validación, la habían conducido a cometer actos tan reprobables. Sus palabras no justificaban sus acciones, pero sí las explicaban. Su relato fue un crudo retrato de la fragilidad humana, de cómo la falta de amor y la inseguridad pueden llevar a acciones destructivas. Escuché su confesión con una mezcla de compasión y tristeza. No podía borrar el daño que había causado, pero podía entender el origen de su dolor. La conversación no fue fácil. Hubo momentos de silencio incómodo, momentos en que la tristeza llenaba la habitación. Pero en medio de la tristeza había una chispa de esperanza. Débora me confesó que sentía un profundo arrepentimiento por sus actos, que estaba trabajando para reconstruir su vida, para enmendar el daño que había causado. Su nueva vida,
lejos del lujo y la opulencia, era una prueba de su deseo de cambiar. Al despedirme, sentí una extraña sensación de liberación. El peso del pasado, el resentimiento, la rabia, finalmente se habían disipado. Había cerrado el círculo, no con un acto de venganza, sino con un acto de comprensión, de compasión. No había perdonado sus acciones, pero había perdonado el dolor que me habían causado, liberándome del peso de la amargura. La experiencia fue una lección de humildad, una lección sobre la complejidad de la naturaleza humana, sobre la capacidad del espíritu humano de transformar el dolor en crecimiento y la adversidad en esperanza. La conversación con Débora había puesto fin a un capítulo oscuro de mi vida, preparando el escenario para un futuro lleno de paz, serenidad y felicidad. El futuro que tanto había ansiado y que por fin se abría ante mí. El encuentro con Débora marcó un antes y un después en mi vida. La liberación emocional que experimenté fue profunda y transformadora. La amargura y el resentimiento que había albergado durante tanto tiempo finalmente se disiparon, reemplazados por una serena aceptación del pasado. No se trataba de un olvido mágico, ni de una condonación de sus actos, sino de una comprensión profunda de las complejidades humanas, de las causas que habían llevado a Débora a cometer tales acciones. Había cerrado un capítulo doloroso, no con un acto de venganza, sino con un acto de compasión y comprensión. De regreso a Houston, la vida continuó su curso. Mi relación con mi padre se fortaleció aún más, basada en una confianza reconstruida y un amor más profundo. La renovación de la casa, símbolo de nuestro nuevo comienzo, se completó. Cada habitación, cada rincón, respiraba serenidad y paz. El jardín, ahora más exuberante que nunca, reflejaba el florecimiento de nuestra relación familiar. El pasado, aunque presente en la memoria, ya no dictaba nuestro futuro. Mi matrimonio con Mark también se consolidó. La experiencia vivida nos había enseñado la importancia de la comunicación honesta, del apoyo mutuo, de la capacidad de enfrentar los desafíos juntos. Nuestra relación, fortalecida por la adversidad, se había transformado en un vínculo aún más sólido, basado en una comprensión profunda de nuestras necesidades y vulnerabilidades. Habíamos aprendido a valorar la transparencia, la sinceridad y la confianza, cualidades que habíamos perdido durante el engaño de Débora. Mi carrera profesional continuó en ascenso. Mi experiencia con el caso de Débora se convirtió en una herramienta invaluable en mi trabajo como abogada. Empecé a colaborar con organizaciones que ayudan a víctimas de abuso financiero y manipulación, utilizando mi conocimiento y experiencia para proteger a otros de situaciones similares. La satisfacción de ayudar a los demás, de prevenir que otros sufran el dolor que yo había experimentado, me llenó de una profunda sensación de propósito. La ciudad de Houston, testigo silencioso de mi transformación, se convirtió en mi aliada. Su energía vibrante, su diversidad cultural, su capacidad de reinventarse, me inspiraron a seguir adelante, a abrazar el futuro con optimismo y esperanza. Encontré consuelo en la belleza de la ciudad, en la fortaleza de sus habitantes, en su capacidad de superar las dificultades. La paz interior, la serenidad que había encontrado después de la tormenta, me permitió disfrutar la vida con una intensidad y una plenitud que nunca antes había experimentado. Los años que siguieron fueron una sucesión de momentos felices, de logros profesionales, de momentos compartidos con mi familia y amigos. Mi vida, reconstruida desde los cimientos, se había transformado en una obra maestra, una creación llena de amor, paz y felicidad. El pasado, aunque presente en mi memoria, ya no era un obstáculo, sino una fuente de aprendizaje y de fortaleza.
La experiencia con Débora, aunque dolorosa, me había enseñado valiosas lecciones sobre la resiliencia, el amor propio y la capacidad de superar las adversidades. Y en esa superación, en esa reconstrucción, en esa nueva vida llena de amor y plenitud, encontré la verdadera y perdurable victoria. Un día recibí una carta. No era una carta formal ni una notificación legal. Era una simple tarjeta postal con una fotografía de una playa soleada y una breve nota manuscrita. Era de Débora. En la tarjeta, Débora me contaba sobre su nueva vida, lejos del ruido y la ambición de Houston. Hablaba de su trabajo como voluntaria en un centro de ayuda para mujeres víctimas de violencia doméstica, de su compromiso con la comunidad, de la paz que había encontrado en la sencillez de su nueva vida. Hablaba de su arrepentimiento, de su deseo de enmendar el pasado, no con palabras, sino con acciones. La tarjeta no era una disculpa, ni un intento de justificación. Era una simple comunicación, un testimonio de su transformación. No esperaba respuesta, simplemente compartía su nueva realidad, su nuevo camino. Al leerla, comprendí que la justicia no siempre se encuentra en los tribunales, ni en las sentencias legales. A veces, la verdadera justicia reside en la redención personal, en la capacidad de transformar el dolor en crecimiento, la adversidad en esperanza. La culminación de mi historia no se encuentra en la victoria legal contra Débora, ni en la recuperación de la fortuna de mi padre, ni en la reconstrucción de mi familia y mi matrimonio. La verdadera culminación reside en la comprensión, en la aceptación, en el perdón. No el perdón de Débora, sino el perdón de mí misma. El perdón por haberme permitido ser manipulada, por haber perdido años de mi vida en una relación tóxica, por haber dejado que la amargura y el resentimiento me consumieran. He aprendido a valorarme, a confiar en mi instinto, a protegerme de las influencias negativas. He aprendido a perdonar, no solo a Débora, sino a mí misma. Y en ese perdón, en esa aceptación, he encontrado una paz profunda, una serenidad que trasciende cualquier victoria legal o material. Mi vida, después del engaño de Débora, no es una historia de venganza, sino una historia de crecimiento personal, de resiliencia, de amor propio. Es una historia sobre la capacidad del espíritu humano para transformar el dolor en fortaleza, la adversidad en oportunidad, la herida en cicatriz. Es una historia sobre la importancia de la honestidad, la comunicación, el apoyo mutuo y, sobre todo, sobre la fuerza transformadora del amor verdadero y el perdón. Y la profunda comprensión y aceptación de mi propio camino, es la verdadera culminación de mi historia. Una historia que, a pesar de todo, termina con una profunda y duradera felicidad.